la casa, que se conecta un poquito tarde, pero ya está llegando. Ah, bueno, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, con las buenas noches para todos ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Entonces aquí vamos dando el saludo a Dayana Ospina Solarte, Gladys Isabel Gómez, Isabela Blandón, John Alexander Orobio, Luis David Andrade, Mariel Socorro Taimal y Rubén Fernando Vera. Nos faltan pues algunos compañeritos que esperamos que en el transcurso pues de los minutos nos vayan pues acompañando para estar acá. Estaba indicando ahora cuando ya empezaron los primeros compañeros a entrar a la sala, le estaba indicando que estamos invitados a unas conferencias que creo que empezaban ya después de las 7 de la noche, pero entonces ya ustedes me han manifestado que mejor pues vemos la clase, porque pues de pronto tocado buenas conferencias, lamentablemente. Entonces, pues a petición del público vamos a dar la clase para, igual para que no suframos de pronto ningún tipo de retraso, ¿no? Que eso es algo muy importante para nosotros. Hay un aspecto que digamos que es importante para nosotros tener en cuenta, y es que el día de ayer yo les compartí, finalmente pues toda la planilla de notas, se las me envié allí al Teams, no sé si se dieron cuenta, de todas maneras voy a presentarla aquí en este instante, porque siempre es bueno tener claridad pues, de cómo va el proceso de las notas, que ustedes tengan pues allí toda la claridad del caso. Y entonces, lo siguiente que encontramos nosotros aquí. Aquí tenemos nosotros lo relacionado con la asistencia. Esa es una información pues que normalmente siempre yo recibo de Teams. Cuando yo me estoy despidiendo de ustedes, entonces yo voy descargando ahí el archivo respectivo. Así como les mostré la sesión anterior, pues aquí vamos teniendo nosotros ya los trabajos que hicimos para este 40%, que fue el taller, los talleres respectivos en relación a qué, al trabajo de campo. Ahí está, digamos, la recesión del archivo, está también igual la sesión para aquellos pues, que tuvieron la oportunidad de participar. Y tenemos también lo referente al archivo de lo que ustedes sustentaron hace 8 días. Ahí está pues la nota respectiva. Entonces estas notas se promedian para nosotros la oportunidad de contar con ese 40%. Y aquí ya tenemos entonces la sustentación que ustedes realizaron. Las únicas personas pues, que no figuran, que no vienen participando son Sebastián López Correa y Jonathan Solarte Benavides, que son los que no están participando. Me siguen apareciendo pues, ahí en la lista, entonces por eso no los he sacado ahí en la plataforma. Entonces, aquí tenemos pues ya la ocasión de que ustedes tienen ya son notas buenas. Juan Luis David, pues gracias a Dios, pues porque él se, digamos, que alcanza a probar el consolidado, no está muy bien. Pero entonces hay que estar un poquito más. Sí, profe, esa nota tan bajita es que el segundo consolidado sí me fue un poquito duro, que han pasado cositas. Sí, Pero ya va. ¿Cómo? Tercero con. Para que no tengas así allí, quería decir, pues, ningún bajo ninguna de estas cosas. ¿Ya? Eso es. Y entonces así subieron pues allí a la plataforma. Entonces, esas son, digamos, las situaciones pues, que tenemos. Muy bien. Listo, entonces yo creo que ahí no tenemos pues cierto ningún inconveniente. Entonces, por lo tanto, vamos ahora entonces a tener la oportunidad de mirar ahora sí nuestro tema pues de clase. Entonces aquí tenemos esto. Vamos a compartir aquí. Perfecto.
Bueno, ahí te vamos a ampliar. Bien. Bueno, nosotros en la sesión pasada habíamos tenido pues la oportunidad de empezar pues como con la introducción del tema, ¿cierto? Dentro de lo que yo les había alcanzado pues a manifestar estaba pues el aspecto y el deseo expuesto de poder, digamos, tener la oportunidad de nosotros reconocer como estos instrumentos del marketing ecológico en función de lo que podemos hablar pues como algunas variables que finalmente para nosotros pueden ser muy importantes. Cuando yo hablo de variables, pues hablamos, pues por lo menos en este caso, lo que es precio, venta, podemos hablar de lo que tiene que ver con el mercado, estos aspectos. Y se han visto, hemos tenido nosotros la ocasión de por lo menos empezar a hablar desde el punto de vista de lo que es el marketing, eso va representando para nosotros, pero también, por otro lado, desde el punto de vista pues, de los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes, con la parte pues, del medio ambiente, con la parte pues, de lo ecológico, con la parte de todos los aspectos que para nosotros tienen siendo importantes, por los fundamentos pues, que a nosotros nos encierra allí. Entonces, habíamos nosotros como alcanzado a ver que hay unos factores, ¿cierto?, que son, digamos, fundamentales al momento de lo que es la decisión de compra. Pero es una decisión de compra que va, digamos, directamente enfocada a productos que son netamente económicos. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros la apreciación del consumidor, los productos y precios de la competencia, la estructura de costos tributarios, de los aspectos que obviamente para nosotros siguen siendo pues importantes para pues, tener en cuenta allí. Y entonces, el asunto es que cuando uno habla de la percepción del consumidor, lo cual desde luego viene siendo pues, para nosotros un aspecto que es, digamos, importante, es el hecho de lo que uno, como persona que está con el propósito de hacer la compra, entonces recibe y tiene en relación pues al producto. Si nosotros hiciéramos en este momento pues como una encuesta acerca de lo que puede ser la percepción de ustedes, digamos, de lo que tiene que ver cuando van a hacer una compra, seguramente hay varios aspectos que están ahí, muy importante. Está, digamos... Profe, disculpe, lo interrumpo. No sé si es mi problema o será de allá. El audio se escucha muy débil. ¿Se escucha débil, sí? Sí, profe, a mí también me pasa igual. ¿Ah, sí? Uy. Sí, señor. Esperen, yo miro acá porque es que estoy en un espacio donde está abierto. Voy a mirar si es eso. Esperen un momentico, yo miro si nos corre. Ya regreso. Gracias, profe. Bueno, entonces lo otro que puede ser es por estaba también pensando que puede ser como tengo otra conexión aquí, entonces permítanme, yo voy a cancelar esa conexión, porque también puede ser es un factor. Vamos a ver. Ya estoy aquí, voy a ver cómo es la situación. Vamos a listo, ya salí. Es que hay en este momento una actividad en línea que están haciendo los programas de electrónica y mecatrónica, entonces estaba haciendo el acompañamiento con ellos pues ahí en otra sala pues que tienen ellos habilitada, pero también puede ser que eso nos esté molestando para ustedes escuchar bien el audio, porque es primera vez que pasa, ¿no? Entonces, ahorita sí le estoy escuchando bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, para ahí cerré el otro enlace, entonces vamos a ver si era por esa situación. Bueno, entonces, listo.
Entonces, les estaba indicando de que dentro de lo que nosotros conocemos pues como en la percepción del consumidor, ahí ya obviamente juega para nosotros un papel importante lo que tiene que ver con el hecho de los aspectos que vienen siendo pues como fundamentales a la hora de que uno ya se interese pues por un producto en particular. Entonces, la percepción, bueno, normalmente hay unos aspectos que entran ahí como a jugar un rol importante, ¿no? Que uno dice si es un buen producto, si es un mal producto, ¿cierto? Otra percepción tiene que ver muchas veces cuando hablamos del aspecto, digamos, de la calidad, ¿sí? Si es un producto que es duradero, ¿cierto? Y entonces ya uno también entra a valorar cuando hablamos del servicio postventa. Hay productos que tienen establecido un servicio postventa, que tiene que ver de pronto, dependiendo del tipo de producto, pues con lo que es la parte del mantenimiento, con lo que es la parte, digamos, de lo que puede ser la garantía, cuando de alguna u otra manera puede ser, digamos, fundamental pues tener como los aspectos que para uno pueden ser, digamos, importantes para tener en consideración, ¿cierto? Entonces, esos son aspectos que pues finalmente juegan un rol importante y que se tienen en cuenta allí a la hora pues de pronto de considerar pues un producto por todas sus características dentro de los aspectos que pues son, digamos, pues como interesantes para tener en cuenta. Pero si nosotros nos referimos al caso de lo que viene siendo el rol de un producto que tenga que ser, pues, digamos, ecológico, ¿cierto? Producto, pues, digamos, verde, ya dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo de pronto importantes. Entonces, ahí hay unas consideraciones que pueden ser, digamos, valiosas para, para tener presente y es, digamos, lo que uno podría llegar a percibir en relación a la defensa que ese producto pueda establecer sobre el tema pues, del medio ambiente, ¿cierto? ¿Qué tan ecológico puede llegar a ser, ¿cierto? ¿Qué tan verde puede llegar a ser para nosotros ese producto, ¿cierto? Dentro de las situaciones pues, que para nosotros pueden ser de alguna u otra manera pues, importantes. Esperen un momentico aquí. Un momentico, ya estoy con ustedes. Listo, es que aquí se presentó una dificultad, pero ya la estamos solucionando. Bueno, entonces sigo con ustedes. Entonces, digamos, dentro de los aspectos pues que les decía, que les manifestaba, lo que tiene que ver pues para nosotros desde el punto de vista de las situaciones que obviamente pueden ser importantes para tener en consideración, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque pues uno dice, bueno, yo voy a comprar un producto ecológico, entonces pues tengo que tener en cuenta la calidad también, obviamente, tengo que tener en cuenta qué tan grande o pequeña puede ser la protección en relación al medio ambiente, qué aporte le estoy haciendo yo como consumidor al medio ambiente. Eso siempre va a ser importante para nosotros tenerlo pues muy en cuenta, ¿no? Dentro de los aspectos que finalmente entran pues ahí en consideración. Entonces ahí van entrando otras situaciones que siempre vienen siendo pues como interesantes. Cuando uno ya, digamos, pues está en ese proceso de escogencia, es muy normal, dependiendo de la oferta que haya en el mercado, que uno revise los productos y precios de la competencia, ¿cierto?
Porque pues obviamente uno ya tiene la posibilidad de contar con varias marcas. Y al poder contar con varias marcas, ese es un aspecto que para nosotros puede ser muy importante, ¿no? Dentro de todos los aspectos y dentro de todos los detalles que finalmente se van consiguiendo allí. Entonces eso obviamente juega un papel crucial, un papel digamos que es trascendental, por todo lo que finalmente eso implica a la hora pues de uno ya hacer ese barrido, y dentro de ese barrido que se hace, entonces mirar, bueno, me puede convenir más este producto, me puede convenir más esta marca. Bueno, yo normalmente siempre me he vuelto afín a una marca en particular por todos los aspectos pues que se tienen allí, dentro de los detalles que para nosotros vienen siendo pues importantes. Entonces, eso es lo que cuenta allí. Y obvio, los costos, la estructura de costos unitarios o de costes unitarios, como dice allí, pues tiene un papel, digamos, fundamental, porque de todas maneras, cuando uno maneja su economía, entonces dentro del manejo pues que se hace para la economía, uno sabe muy bien la conveniencia, sí o no, de lo que tiene que ver pues con las situaciones a la hora de, pues, de escoger un producto en particular, ¿cierto? Entonces, eso es algo que es muy importante. Incluso por ahí, vamos a ver ahora más adelante como una ecuación que nos puede dar como una guía, unos parámetros que a la larga pueden ser fundamentales a la hora pues, de uno ya determinar por dónde se va a ir uno, o por dónde nos vamos pues a ir, como dice el dicho. Entonces, aquí dice más adelante que en teoría el precio más adecuado debe estar comprendido entre un mínimo indicado por los costos unitarios y un máximo del valor percibido que asignan los consumidores, ¿cierto? Y dice luego, y además debe reflejar un valor adecuado en relación con las ofertas de los productos competidores. Muchas veces cuando ahí se habla del valor o el máximo valor percibido que le asigna un consumidor, pues puede ser de pronto como el máximo valor que la persona estaría dispuesto pues a pagar, ¿cierto? Por el producto, el valor que le asigna el consumidor de acuerdo a las características, a lo que conoce el producto, porque desde luego que ese es un aspecto que finalmente es importante y es válido para digamos, poder tener en cuenta, ¿sí? Dentro de todos los detalles, pues, que a la larga son como fundamentales, pues, para tener allí en consideración, ¿cierto? Entonces, eso realmente, pues, es algo que puede contar allí. Entonces, cuando ya uno mira la percepción del consumidor, que ya vamos a mirar qué aspectos encontramos aquí en detalles, entonces, dice aquí, el valor percibido por el consumidor es un balance entre la utilidad, que son la calidad de los beneficios, ¿cierto? La utilidad percibida y el esfuerzo a realizar para su compra. No sé si les ha llegado a suceder, pero hay momentos donde uno quiere un producto y de pronto tal vez no es de fácil consecución, o bueno, más vale, podríamos decir que para uno resulta un poco complejo adquirirlo, ¿cierto? Puede pasar, pero uno lo quiere. Entonces de pronto uno estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para poderlo tener, ¿sí? Yo escuchaba ayer en la noche cuando llegaba a casa sobre el día sin IVA, pues del primer día sin IVA del año, que todo indica que fue dentro de el balance, fue un balance muy positivo, ¿sí? Y ayer justo en la mañana, cuando ya me estaba alistando para llegar aquí a la institución, normalmente yo vengo a dar las clases aquí en modo PAT, pues, porque igual hay otras actividades pues, que tengo que hacer acá, entonces de pronto tengo una clase tipo 7:30 y ya después de las 10:30 ya puedo dedicarme a las actividades. Entonces yo vengo acá temprano porque finalmente pues dentro de los aspectos que vienen siendo pues importantes para tener en consideración
Entonces, pues es como más cómodo y finalmente uno ya está acá, ¿cierto? Entonces, vengo, entonces yo me estaba listando cuando, digamos, estaban entrevistando a un señor que estaba ya haciendo fila en Bogotá para comprar un celular. Él dijo, no, lo que pasa es que yo estoy con el deseo de comprarme un celular Motorola, y entonces él dijo pues la referencia, todo eso. Y lo que pasa es que el celular estaba a un valor y sucede que pues ya, por ejemplo, hoy, confiando que esté allí porque yo sé que aquí está, tiene un valor de tanto, ¿sí? Y entonces me sirve. Yo me ahorro ahí tantos pesos, entonces me sirve. Y el señor ya llevaba, según dijo en la comunicación, ya llevaba pues como una hora allí de espera, todavía no había ingresado al lugar. Y entonces, digamos pues que él tuvo que madrugar. Y yo decía, bueno, ahí hay un esfuerzo pues de parte de él para adquirir ese producto. Ojalá lo haya adquirido, ¿no? No haya perdido pues ese esfuerzo. Hay otros tipos de esfuerzo obvios, naturales, normales, que muchas veces tienen que ver ya con la parte relacionada pues con, por ejemplo, cuando ya uno dice, bueno, a mí me hace falta tanto, entonces de pronto me doblo en el trabajo, eh, de pronto entonces si mi trabajo me ocupa de lunes a viernes o de lunes a sábado, entonces en el rato libre aprovecho y hago algo, ¿cierto? Para lograr entonces la cantidad pues que me hace falta. O también uno puede decir, no, yo más vale, entonces voy a, digamos, a tomar la decisión de, de hacer algunos recortes en los gastos, y entonces eso me va a permitir entonces ya adquirirlo. Bueno, muchas cosas, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, el asunto es que si uno le ha dado un valor al producto, y uno estima que ese producto vale la pena tenerlo, entonces de pronto uno hace un esfuerzo. Las noticias, uno busca noticias sobre productos ecológicos que se estimen de estas características y no son muy grandes. Cuando uno busca de pronto como testimonios en relación a productos así, o sea, en el sentido pues del esfuerzo pues que puede hacer un consumidor, uno encuentra casos pues en lo que son productos pues normales, ¿no? Normales desde el punto de vista que pueden ser celulares y demás. La otra vez, no sé ahora qué tanto está el tema así, pero la otra vez era muy normal escuchar casos, testimonios, cuando salían las nuevas versiones de iPhone. Yo por ahí en su momento alcancé a escuchar el testimonio del caso de un joven que al parecer la historia dice que vendió uno de sus riñones por adquirir un iPhone, ¿sí? Hasta ese punto, ¿sí? Y cuando yo escuché la noticia, pues yo dije, tremendo, ¿no? Tremendo, pues, hasta dónde puede llegar alguien con el propósito de adquirir un bien solamente, pues, por el hecho de, de, pues de decir lo tengo. Entonces, esas son, digamos, situaciones pues que quién sabe si alguno de nosotros estaría pues en esa disposición. Pero sean casos, sean casos. Entonces, eso ya uno tendría que empezar a valorarlo desde el punto de vista de cuál es la percepción que tiene la persona sobre el producto, o si solamente lo hace por el mero hecho de que lo vean que tiene un iPhone. Sí, me hago entender, porque pues hay que mirar, ¿no? Hay que entrar a discriminar ahí esa situación. Bueno, no siempre la decisión de comprar tiene que ir enfocada al precio, ¿sí? No siempre. La decisión de compra puede ir enfocada obviamente al tema de lo que son los beneficios del producto, como lo decíamos hace ya un buen rato.
Y, por ejemplo, yo cuando voy a comprar un producto que tiene que ver, por ejemplo, si yo voy a hacer una actualización de mi computador, de mi torre, me interesa mucho que sea una buena board o main board, como se decía en su momento. Y también me interesa mucho, en lo posible, tener una buena cantidad de gigas en RAM, ¿sí? Yo siempre le digo a los chicos, pues si usted, si se puede, tratemos de que sean 16 gigas. Pero si puede más, pues entonces 32, bueno, entonces para algunos puede sonar una exageración, pero la explicación que yo doy a eso es que hay que tener en cuenta de que uno muchas veces tiene que manejar algunos paquetes ya técnicos que son muy pesados para la máquina. Entonces, cuando yo tengo 4 gigas en RAM, 8 gigas en RAM, ya la máquina se siente un poquito lenta, no es tan sencillo para procesar. Entonces, de pronto, si se puede, siempre les digo, si se puede, 16, cuando le preguntan de pronto a uno. Ahora, si es un equipo que va a ser únicamente pues para el tema pues de navegar en la red, va a manejar solamente el Office, va a ser pues obviamente pues un trabajo muy liviano, catalogado de liviano. Entonces uno puede tener un equipo que tenga por lo menos como mínimo 8 gigas en RAM y ya luego uno mira pues la capacidad de almacenamiento y cosas así, ¿cierto? Pero entonces, en el caso particular mío siempre he buscado eso. ¿Por qué razón? Pues porque ya uno va aprendiendo que con ciertos paquetes, con ciertas, digamos, herramientas de trabajo pues, que uno debe utilizar, las máquinas son un poco forzadas. Uno diría que para la actividad que nosotros estamos haciendo en este momento, pues uno no necesita un equipo pues con muchas especificaciones, ¿cierto? Cuando recién llegó la pandemia, yo recuerdo que muchos profesores decían no. Cuando ya nos dijeron que teníamos que migrar a Teams, porque en el primer semestre, es decir, la pandemia llegó a mediados del primer semestre del 2020. Entonces, en esas clases o semanas que siguieron, nosotros podíamos trabajar en Zoom, algunos ya empezaron a trabajar en Teams y así. Yo adopté Zoom para que fuera mi sala, por ejemplo, donde yo me conectara ya con los chicos. Y entonces, pues el asunto fue que ya al siguiente semestre, el segundo semestre del 2020, ya la institución dijo, no, vamos a institucionalizar la sala, entonces vamos a utilizar Teams, ¿cierto? La plataforma va a ser Teams. Entonces, Teams, seguramente ustedes se han dado cuenta, Teams es una plataforma un poquito demandante de máquina, tener en lo posible un buen equipo. Entonces, cuando ya empezó el proceso, los profesores decían, no, mire que yo tengo, a mí me funciona muy bien, yo tengo tanto en RAM, lo que pasa es que hay que buscar la posibilidad de que, pues, tener un buen ancho de banda. Otros decían, no, me toca actualizar mi máquina porque este Teams, la verdad que aquí no, yo tengo, lo que pasa es que yo tengo Windows tal, Windows, de pronto Windows 7 o Windows XP, bueno, XP, luego Windows 7, entonces les decía, no, sí, es que ya funciona bien con Windows 10, entonces ya muchas cosas se van dando ahí, algunos de pronto incluso me di cuenta, sobre todo en estudiantes que me manifestaron, no, profesor, yo con el celular que tengo, ese Teams, no, escucho todo entrecortado y me he dado cuenta que el problema es mío, no es problema de la conexión con el profesor y así. Y entonces, esas son, digamos, ya aspectos que se van dando y entonces dentro de los detalles que para nosotros son importantes, pues ya son las situaciones pues que se van presentando. Entonces, el asunto es que ya la percepción, lo que nosotros tenemos allí, más basado a lo que, por ejemplo, manifestaba yo en su momento, juega un papel fundamental. Cuando ahí se habla de la experiencia y la educación, pues claro, hay que mirar lo que es cada persona, ¿no? Hay personas que son consumistas, que es como el término, digamos, vulgar
que asignan, que es, digamos, dentro del lenguaje pues popular, y son muy sujetos a estar mirando pues allí que hay en el mercado y ay, ya salió un nuevo equipo tal y así. Y eso, como les decía yo hace un instante, cuando ya uno lo quiere revisar desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el tema ya digamos, de la escogencia o la percepción para productos ecológicos, la información no es muy amplia. Y es apenas entendible porque pues allí el comercio juega un papel fundamental. Puede vender más el hecho de hablar de cosas como lo que yo exponía ahora, iPhone y demás, que de otros productos catalogados ecológicos, porque de pronto no llama mucho la atención o porque pues culturalmente no es algo pues que esté por la ciudadanía como muy absorbido el tema, ¿cierto? Entonces son situaciones que se pueden dar. Mire que aquí hay un concepto, esta era la ecuación que yo les decía ya hace un buen rato, que se denomina el valor percibido, ¿sí? Y cuando se habla del valor percibido, entonces ese valor percibido viene siendo lo que se denomina la utilidad percibido, que es la calidad, los beneficios y demás, sobre, digamos, el precio, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto pues, puede ya para uno representar? Entonces, en eso pues ahí hablamos de un costo que uno le asigna y ya al dividirlo sobre el precio, pues el precio final que el producto tiene. Entonces, se supone que si ese valor percibido es un número grande mayor, entonces significa que entonces lo que uno cataloga entre lo que tiene que ver con la calidad de los beneficios, uno lo valora muy bien, ¿cierto? Para uno es algo fundamental. Entonces, esos son, digamos, los detalles que entran allí dentro de las consideraciones, que a la larga vienen siendo, pues, importantes para tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, pues, como la ecuación allí. Entonces, eso es muy importante, y ahí ya uno va entendiendo, pues, lo que estamos diciendo nosotros. Aquí viene ya el otro aspecto, que es el de los productos y precios de la competencia, ¿sí? Entonces, aquí hay un detalle que es interesante, que es cierto, dice, los productos ecológicos difícilmente se encuentran aislados en el momento de su compra, ¿sí? Entonces dice, el consumidor los compara con los productos equivalentes o sustitutivos que tiene a su disposición, y luego dice, valorando el conjunto de beneficios básicos y los beneficios añadidos que cada producto aporta. Y luego dice, hasta establecer una ponderación en su mente, ya en el imaginario y en lo que ya uno va percibiendo, que va a ayudar a tener una decisión actual y pues en lo que se venga hacia futuro. Y dice que eso se puede modificar, la ponderación, con la experiencia que uno desarrolle o con la información que se reciba, confiando obviamente que sea una información que sea veraz, ¿no? Que sea una información que realmente sea merecedora de ser considerada pues como una información valiosa por todos los aspectos, por todos los detalles que finalmente pueden ser, digamos, importantes, relevantes pues dentro de los detalles que se van dando allí. Entonces, lo que nos indica allí es muy cierto, o sea, los productos ecológicos, que es donde nosotros nos estamos enfocando, pues no van a estar aislados, ¿cierto? Entonces, esas son situaciones que finalmente son importantes para, de alguna u otra manera, puedes tener en consideración. Lo otro es que, pues, a ver, la experiencia que uno tiene siempre es fundamental, ¿sí? Con una marca, con una empresa en particular. De pronto, si uno es una persona que tiende a ser muy fiel con lo que uno consume,
tal vez tomar la decisión de cambio no puede ser algo tan sencillo. Y eso depende. Hay casos donde de pronto sí, hay gente que es muy dada a estar experimentando, cambiando, y eso va en la personalidad. Por eso estamos diciendo ahora la educación, ya lo que es la persona, y entonces eso, todo eso implica allí, ¿sí? De pronto lo que haya visto en casa, cuando era niño, cuando era niña. Por ejemplo, yo diría que si desde la casa a un niño, sus padres, sus acudientes, con los que, las personas con las que él viva, le inculcan en gran manera lo que tiene que ver con el aspecto, digamos, de comprar productos ecológicos, pues muy difícilmente cuando él crezca va a cambiar de parecer, ¿cierto? Porque eso es algo que tiene muy impregnado dentro de sí, hace parte de su personalidad. Y ya, y como pues finalmente nosotros encontramos que los productos ecológicos en un amplio porcentaje tienden a tener un mayor valor en comparación con los que no son, ¿cierto? Entonces él aprendió de parte de su familia, de parte de sus padres, de quien sea, que entonces lo que vale es la preservación de lo que podríamos llamar nuestra casa, que es hablando ya del lugar donde habitamos, los ecosistemas, el planeta, bueno, todo eso. Entonces él ya es algo que él ya adquirió desde temprana edad. Entonces para él no es raro cuando ya llega el momento donde él se independiza económicamente hablando, entonces no va a ser extraño pues el asunto pues para seguir por esa misma línea. Ahora, si se da el caso de un rechazo que a veces se puede dar, es finalmente porque tal vez su experiencia de niño no fue la mejor. Entonces, cuando él ya tiene esa libertad, cuando ya tiene esa posibilidad de tomar sus decisiones, realmente toma sus decisiones. Entonces, de pronto ya no van en pro de eso, de ese producto o productos ecológicos, que son cosas que se pueden dar, ¿sí? Por ejemplo, yo tuve ahora que recuerdo un estudiante hace ya varios años, no me lo he vuelto a encontrar hace ya un buen tiempo, espero que ojalá esté bien. Y el chico fue un estudiante que yo lo conocí justo aquí en la institución, como estudiante del programa de mecatrónica, ¿sí? Y era un estudiante bien, era un estudiante pues digamos de lo que uno puede denominar como el estudiante promedio, dentro de lo que tiene que ver pues con los aspectos de rendimiento. No era pues así el sobresaliente, pero pues finalmente era una persona pues que cumplía, ¿sí? Y dentro de eso se graduó relativamente rápido. Entonces cuando él ya se convirtió en un egresado más nuestro, con el paso del tiempo me lo encontré. Nos saludamos, entonces pues la pregunta de siempre, profesor, ¿usted cómo está? ¿Usted continúa allá? ¿Cómo está el programa? No sé qué, entonces, ¿y tú cómo estás? Y bueno, entonces sucede que él me decía, profesor, sí sabe pues que yo estoy en la Universidad del Valle estudiando música, o sea, ¿se daba cuenta? Entonces yo le decía, no, ¿cómo así? ¿Y eso? Vas yo creo que le dije algo así como esto, vas a mecatronizar la música, ¿cómo es la situación? Ok, no, es que le cuento. Yo estudié mecatrónica allá porque, pues por mis padres, porque es que a mí siempre me ha gustado la música, ¿sí? Y pues mis padres no han aceptado eso. Entonces yo, por no tener problemas con ellos, yo entré a la institución, hice ese estudio, obviamente que hay cosas que aprendí que yo puedo traer para eso nuevo que estoy estudiando, y sucede que eso es lo que yo quiero, o sea, a mí me gusta la música, e incluso el tipo chico desde su experticia ya amateur, ¿cierto? Había aprendido por su propia cuenta muchas cosas, está como en una banda, en un grupo, entonces eso permite pues, y cuando se está joven uno asimila con mayor rapidez muchas cosas, y como le gustaba. Y lo interesante es que mientras él fue estudiante de la Universidad del Valle en el programa de música, no sé por qué,
parece ser que como que éramos relativamente vecinos, entonces yo me lo solía encontrar, y incluso fue como el proceso de esos 5 años que él estuvo, y eso pasó rápido, y cuando menos pensé ya el hombre ya era un egresado más también del programa de música, y él me decía, profesor, mire, ya con esto ya me gradué, y él estaba trabajando en su música, estaba en su cuento, y incluso la última vez que lo vi, recuerdo que él me dijo algo así como el hecho de que quería hacer una especie de un Facebook musical. Tenía una propuesta lo más interesante y estaba buscando pues inversores, inversionistas, y ahí iba en eso. No sé finalmente qué pasó, porque entonces mire que finalmente él sí estaba uniendo lo que aprendió en mecatrónica con lo que aprendió en la universidad, y pues me hablaba de sus composiciones, bueno, algo una historia maravillosa. No tiene mucho que ver con este tema, pero lo que quiero dar a entender era lo que yo decía, que de pronto ese ejemplo que yo exponía del chico, de niño, que sus padres o familiares pues le mostraron o le enseñaron, o él pasó por la cuestión de siempre consumir en un amplio porcentaje de productos ecológicos, si eso llegaba a cambiar, era porque tal vez la experiencia de niño no fue pues la mejor. Muchas veces inciden mucho esas cosas, ¿no? Entonces eso es algo que finalmente es muy importante, ¿ya? Bueno, muy bien. Entonces, sucede que dentro de eso de los productos y precios en la competencia, aquí hay algo que nos dice sobre los precios. Dice fijar precios superiores a la competencia para los productos ecológicos puede ser necesario por los costes más elevados, es decir, necesitarán de un precio mayor para mantener el margen de beneficios. Y eso es una situación pues cierta, real, que se da allí. Hay un concepto que nos indica a nosotros que a un mayor precio, entonces se consigue una mayor calidad. Si uno lo ve mucho en los productos denominados productos de alta gama, ¿no? Entonces, pues normalmente pues son productos pues que no molestan, eh, están muy bien concebidos, el funcionamiento es el que uno pues normalmente espera, dentro de los aspectos pues que para nosotros pueden ser importantes a la hora, digamos, de la adquisición. Entonces, esas vienen siendo pues como situaciones que son finalmente pues como importantes para tener en consideración dentro de los aspectos que finalmente pues pueden presentarse. Entonces, cuando ya se va, digamos, pues como reconociendo eso dentro de las situaciones que podríamos nosotros describir pues del punto de vista pues de la relevancia que representan, entonces pues uno ya va entendiendo porque muchas veces en el tema de los precios se dan esas situaciones. Entonces, eso es, digamos, lo que uno puede decir allí, y son los aspectos pues que en este caso pueden entrar a considerarse. Fíjense que, por ejemplo, cuando hablamos de los productos y precios de la competencia, en su momento nosotros habíamos tenido la oportunidad de mirar esta imagen, la habíamos analizado en su momento. Y entonces mire que por allí está lo que habíamos dicho del nacimiento de la necesidad, está el otro paso que es la búsqueda de la información, está el otro paso que es la evaluación de alternativas, y está el otro paso reconocido como la intención de compra. Todos pasos previos antes de dar el sí para uno ya finalmente entonces comprar, ¿cierto? Entonces esas son, digamos, pues como las situaciones que finalmente se pueden dar dentro de las situaciones que se dan pues en todo aspecto y en todo sentido.
Entonces, el asunto es que, pues claro, la imagen uno podría decir que habla por sí sola, y si uno la contrasta con lo que es nuestra experiencia a la hora pues de comprar, pues seguramente podríamos decir que sí, que es cierto, que, que tiene mucho de verdad, porque pues finalmente uno se puede decir que uno se puede reconocer allí dentro de los aspectos pues que son fundamentales a la hora pues de que nosotros damos el paso pues para adquirir ese producto o esos productos. Entonces eso es pues como una realidad. Y eso que está allí, sucede que es algo que pues finalmente tiene dentro de las consideraciones como algo que a la larga viene siendo interesante. ¿En qué sentido? De que no importa si se está hablando de que el producto sea ecológico o no, el asunto es que normalmente pues es algo que se puede dar para todo producto pues en general, ¿no? Entonces, esas son pues digamos pues como las consideraciones y los aspectos pues que finalmente se presentan. Entonces, es lo que uno ya en ese caso tiene allí. Muy bien. Bueno, ¿qué más se puede ir, digamos, reconociendo acá? Para ya uno ir teniendo pues como presente todo esto aquí. Aquí dice que es importante tener en cuenta el límite superior del valor percibido dentro de la ecuación pues que habíamos visto ahora. Y eso se concibe como un techo, ¿cierto? Ante la posibilidad pues de precios que pueden ser altos por todas las situaciones que finalmente pues se conciban. Entonces eso finalmente es lo que se va dando pues allí. Entonces el asunto está en el hecho de que ya cuando uno tiene pues como concebido ese techo, entonces el asunto es que si por ahí se fija un valor por encima de ese valor, de ese nivel, entra pues como un efecto inhibidor allí. Y ese inhibidor, porque recordemos que ese es un valor que yo como consumidor le estoy asignando. O sea, ¿qué quiere decir? Para que uno dice, ah, caramba, si esto va por encima de esto que yo estoy fijando, ya ahí sí ni vainas, ni modo, ¿cierto? Porque ya es algo que uno ya puede decir, ya no está al alcance, o de pronto puede incluso llegar a estar al alcance, pero el asunto es que uno dice, no, tampoco hasta allá, o sea, pues sí, puede ser muy bueno, muy pero pues tampoco hasta allá, ¿sí? Entonces son, digamos, valoraciones que uno puede hacer, ¿cierto? Entonces, esa es, digamos, una situación que uno como usuario final, ya uno sabe cómo es que va a ser esa concepción. Entonces, ese es un aspecto que finalmente es valioso, es un aspecto que, digamos, vale la pena, pues, tener en cuenta, porque a la larga, pues sí, es interesante, o sea, es como la manera de uno mirar lo que puede ser la experiencia que uno ha tenido desde el momento en que ya uno empieza a consumir un producto, y entonces ya es verlo reflejado desde el punto de vista de algo como más técnico, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ya uno empieza a ver unos pasos, ya uno empieza a ver entonces pues unas concepciones que se van dando allí, y uno dice, ve, interesante, claro, yo hago eso. Claro, y muchas veces son cosas que no son necesariamente que uno las haya escrito, sino que en el imaginario de uno, entonces las vamos consiguiendo de esa forma, ¿cierto? Entonces esas son, digamos, pues las situaciones que se presentan dentro de los aspectos que para nosotros vienen siendo importantes para tener en cuenta y para tener en consideración con todo lo que finalmente se presenta allí. Entonces, pues
Ya el asunto es todo enfocado pues, a la experiencia que uno va teniendo. Incluso aquí hablan como una especie de ejemplo. Dice, se podía plantear, por ejemplo, voy a leerlo para mirar qué tanto es el alcance de lo que se nos presenta allí. Dice, una acción favorable a la ayuda a la protección de un determinado parque natural, como hace la empresa de cosméticos brasileña O Boticario, o a los delfines que son atrapados en ciertos tipos de la pesca de atún, como hacen algunas marcas de envasados de atún en conserva, para diferenciar el producto siempre y cuando sea equivalente a los de la competencia en el resto de las características. Entonces el asunto es que cuando ya uno conoce de pronto experiencias de vida, de lo que ese producto puede ser representar a mí como un apoyo para ciertas acciones, entonces uno también lo incluye allí en esa bolsa de valores, ¿sí? De lo que finalmente puede ser entonces la decisión final para no adquirir algo. Yo recuerdo, ahora que estamos hablando de ese caso, algo que pasó hace ya un buen tiempo. Hubo una película, curiosamente yo no, desde que estamos pues con la mayor libertad para salir y ir a ciertos lugares, curiosamente no he vuelto a cine, o sea, todo lo estoy viendo en casa. Digamos que pues, en estos días estaba pensando en eso y no he vuelto a revisar cómo está la cartelera y todo eso, entonces todo lo estoy viendo en casa. Muy curioso, ¿no? Porque pues antes de la pandemia era muy usual de pronto un fin de semana o una vez al mes o cada 15 días, dependiendo, estar ahí atento. Pero entonces yo recuerdo que había una película, ahora lamentablemente no recuerdo el nombre, yo hasta recuerdo que finalmente la terminé viendo, y era una película que me pareció muy curioso, que pues uno está habituado de que cuando hay películas en cartelera, dependiendo de cómo esté la taquilla, pues la película te puede durar toda una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y de pronto un poquito más dependiendo, ¿no? Del impacto que tenga pues en el usuario, cómo se mueve la taquilla. Yo les decía a ustedes la experiencia pasada incluso estábamos pendientes de mirar enlaces para ese documental, ¿se acuerdan? La verdad incómoda. Y entonces el asunto, sí, yo tengo pendiente eso. Y entonces el asunto es que en esa verdad incómoda 2, pues yo les decía que eso no duró una semana, porque pues si yo me remonto al hecho que la vez que fui a verla, que fue prácticamente el último día en cartelera, solamente éramos 2 personas, y el horario no era un horario estelar, pues de 6 de la noche, no, eso era ahí al mediodía y escasamente hasta las 4 de la tarde, entonces pues como complicado el tema. Entonces, esa película estaba en cartelera, y dice, pero tan rara la película, no se ve tan buena, o sea, y yo hasta me la vi, recuerdo tanto que la vi, era una película pues normal, pero el asunto fue que ya creo que estando dentro de la sala de teatro me di cuenta, porque la verdad yo no había pues, no había indagado, o sea, no había hecho pues como un proceso de búsqueda de por qué estaba tanto tiempo en cartelera, y lo que pasa es que esa película estaba en función de una campaña, entonces la taquilla que se recogía para la película y una fundación pues para ayudar para algo, no recuerdo muy bien qué era, y dije, de razón de ello no me había dado cuenta, qué pena, bueno, por lo menos aquí estamos haciendo un aporte. La película normalita, no era colombiana, pero de alguna u otra manera la taquilla que se recogía servía pues para una fundación, pues para ir en pro de algo allí. Entonces me pareció muy interesante. Incluso era la primera vez que yo veía que se hacía eso, y seguramente se ha seguido haciendo, y no que a veces uno no se logra dar cuenta, ¿cierto? Entonces esa es, digamos, pues como la situación pues interesante que yo viví en ese tiempo. Bueno, aquí ya se mira lo que son los costes en los productos ecológicos, que era pues la última parte que estaba allí indicada. Entonces, aquí dice algo: los objetivos financieros y no financieros del precio
son básicamente la rentabilidad en el largo plazo de la empresa y constituyen la base de la actuación del precio como instrumento de marketing, ¿sí? Entonces mire que me habla que son básicamente la rentabilidad, ¿sí? Y cuando yo hablo de la rentabilidad es porque algo que yo compartía hace algunos días en una conferencia que tuve la oportunidad de dar a unos chicos nuestros de una actividad pues que se estaba haciendo de los dos programas, los otros dos programas de electrónica y mecatrónica, era que pues dentro de lo que es una organización, hablando pues de una empresa, cuando esa organización pues no tiene utilidades, no sirve, ¿sí? Finalmente, los productos, sean ecológicos, no ecológicos, tenemos que tener en cuenta que eso tiene que representar para quien lo vende una utilidad, tiene que ser rentable, porque si eso no es rentable, pues no sirve, ¿sí? Imagínense ustedes madrugar a vender arepas asadas ya, pues, y eso, y esa madrugada, pues, y el hecho de preparar allí pues, el sitio, la parrilla, pues, donde finalmente las arepas son, pues, ya hechas, ¿sí? Prender el carbón, todo eso, pues, cuando se hace así de esa manera. Y levantarse muy temprano porque, pues, se sobreentiende que es para vender un producto recién elaborado, para que las personas desayunen, entonces uno ya por lo menos a las 6 de la mañana ya tiene que estar ya con las primeras arepas ahí, pero que de pronto no le llega a nadie, y usted está el primer día, el segundo día, el tercer día, y finalmente siempre se tiene que llevar el producto para la casa a consumirlo durante el día, pues como que no aguanta, ¿cierto? Claro está que he puesto pues como un ejemplo muy ya exagerado, porque normalmente siempre uno ve que donde salen personas, hombres, mujeres a vender un producto de estas características, siempre va a haber alguien comprando. Y en algunos casos hay gente que uno la ve durante el día, porque hacen un producto de tal manera que pues no solamente para uno desayunar, sino que de pronto uno ve eso, está como gustoso, entonces uno se junta su arepa, sus dos arepitas, y ya llega en la casa a preparar de pronto un café en leche, un chocolate, algo así, y se consumen, o de pronto alguien las consumirá y comprará alguna gaseosa, porque de pronto ya es un producto que tiene ya un efecto diferenciador, ¿no? Viene con quesito, bueno, tantas cosas, pues que entonces eso ya genera un reconocimiento, entonces uno dice, ve, te invito a consumir arepas, ahí, aquí a tantas cuadras, a 2 cuadras, hay un señor, una señora ahí, que son lo más de sabrosas y todo eso. De hecho, hay negocios como el de la arepería, creo que todavía está, no, incluso ya hace rato no voy por allá, pero confiando que todavía esté pues vigente, porque no lo he vuelto a ver así en algunos lugares que yo usualmente frecuento, pues fue algo así, y uno iba y pues vendían arepa, pero ya también algo muy interesante, que arepa la no sé cómo, y arepa no sé qué, o sea, todo alrededor de la arepa, pero ya pues con algunos aspectos que por lo menos la primera vez que yo fui me representaron para mí como un efecto diferenciador, ¿no? Porque muy interesante y era muy agradable. Entonces, el asunto es que de todas maneras, pues uno ya tiene que tener muy presente eso. Entonces, esos costos, cuando ya uno habla de los costos, pues ya tiene que ir enfocado es en relación a que cuando yo presento algo al mercado para un consumidor en particular, entonces, ¿cuánto me representa eso a mí? ¿Sí? Y finalmente sobre eso que me representa el valor para que ese producto pueda salir, es sobre eso en cuánto lo voy a vender. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, como hay que hacer que eso sea rentable, eso es lo que finalmente va a fijar el precio, ¿ya? Y ahí es donde ya uno como consumidor pues toma la decisión si sí o si no, ¿ya? Por eso la palabra técnica son los costos, porque cuando ya hablamos de los costos, entonces ya es lo que a mí me vale
hacer ese producto. Entonces, como se supone que ya ahí ya hay unas cuentas muy claras, es cuando ya uno entra en la tarea de entonces de definir finalmente qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuáles son los detalles que se van a tener presente para poder entonces considerar todo lo que es necesario a la hora de que ese producto salga al mercado. Se fija el precio y entonces ahí tiene que darse un equilibrio porque también uno puede pensar en que ese valor finalmente no represente un aspecto inhibidor para quien lo vaya a comprar. Es muy complejo también, aunque de igual manera todo depende de igual forma qué tan, es decir, qué tan reconocido esté uno en el mercado, ¿no? Yo creo que ya los productos como estos celulares, iPhone, algunas marcas ya de vehículos, motos, igual carros, todo esto, que tienen un reconocimiento, nos van a poner a mirar si sí o si no, sencillamente ya ellos tienen un valor establecido y entonces dentro de ese aspecto ya hay unos detalles muy marcados y ellos dicen, listo, esto vale tanto. Y finalmente saben que llega gente ahí, ¿cierto? Finalmente saben eso. Entonces, esa digamos, pues como la situación que se presenta y obvio, pues eso es muy importante porque pues ahí vamos viendo pues como el proceso completo entre yo tomar la decisión de comprar, pero también la decisión de quién va a vender, en cuánto lo va a vender, ¿cierto? Entonces todo eso entra a jugar un papel importante allí. Miren lo siguiente que dice por aquí más adelante, antes de empezar a mirar algunos aspectos que son subobjetivos que por ahí vamos a ver. Dice que para asegurar la supervivencia y rentabilidad de los productos ecológicos, será necesaria la consecución primordial de la rentabilidad, ¿sí? Eso hay que garantizarlo. Y si esta es positiva, ayudará al desarrollo del marketing ecológico, ya que harán viables los productos que cumplen los requerimientos medioambientales. Claro, ¿por qué razón? Porque hay un aspecto y es que el producto ecológico es más costoso. Pero si se logra fijar esa rentabilidad de la cual se está hablando allí, como un aspecto pues que es valioso e importante, entonces allí ya van entrando para nosotros unas consideraciones de valor porque va siendo finalmente relevante, va siendo finalmente importante, entonces todos esos juicios que se realizan, porque pues, ¿qué va a ocurrir? Que dentro de todos esos aspectos que son, digamos, fundamentales, entonces allí hay una situación donde uno dice, bueno, estamos fijando nuestra rentabilidad, estamos garantizando eso, pero miren, estamos vendiendo, el producto está siendo reconocido, entonces sí podemos vender productos ecológicos, sí es posible que logremos que la gente valore este producto por todo lo que representa para el medio ambiente. Eso es todo un proceso, ¿no? Eso es todo un trabajo, incluso que involucra pues la parte pues, de la publicidad. Incluso hoy veía yo en los estados de WhatsApp, y es una campaña, sería muy interesante lograr buscarla en YouTube, porque me pareció muy curiosa, pero está muy bien lograda. ¿Y cómo es la campaña? Pues sucede que alguien, pues un amigo mío publicó allí, seguramente alguien se lo envió, estaba un señor joven con un niño en un supermercado. Entonces hay un momento donde el niño toma como unas papas, algo así, entonces las mete dentro del carrito donde el señor está pues allí llevando las cosas para el mercado. Entonces él llega, toma la bolsa de papas y la vuelve a poner allí de donde el niño la tomó. Entonces el niño vuelve otra vez, las mete allí y ya no fue una sola bolsa, sino que mete dos. Entonces el papá, porque pues uno logra entender que es el papá, las regresa. Entonces el niño empieza a llorar, el niño empieza a patalear,
el niño se tira al suelo, eso hace una algarabía. Entonces, claro, el señor ya, pues viendo eso, él se pone penoso, y entonces ya la gente le empieza a ver y ese niño no deja de gritar, no deja de llorar. No, eso incluso llega un momento en que llega a una parte, una estantería y tira los productos al suelo. Todo eso es en un tiempo muy corto, ¿no? Entonces, lo interesante es que al final dice, usa condón. Y entonces ya luego sale pues la imagen del producto. Entonces, claro, pues, es decir, el mensaje es muy claro. Si él en su momento hubiera usado pues protección, pues él no hubiera embarazado a la persona con quien estuvo, su pareja, esposa, como fuera. Entonces, pero yo dije, tremendo este mensaje. ¿Sí ven? Claro está que también puede entrar la otra parte, porque el mensaje es muy claro y impacta, o sea, a la persona o a las personas que se les ocurrió, pues, es decir, pues claro, eso queda inmediatamente en la mente. Pero yo también me ponía a pensar, bueno, y también está la otra parte de los que rechacen ese comercial por la información que deja. Porque finalmente está dejando un mensaje implícito, es decir, uno entiende, pero también puede irse más allá del hecho de ser anticoncepción, ¿cierto? Digamos, de no a la vida. Hay grupos que ese tipo de mensajes lo atacan. Y pueden incluso, sería interesante mirar qué tantos casos han podido presentar hasta el punto de lograr que eso pueda salir del mercado, un comercial de esos. Como lo que le pasó la semana anterior al señor J Balvin, que finalmente tuvo que quitar de la red un video que llevaba pues poco tiempo en YouTube, llamado Perra, creo que era el tema, porque eso generó pues todo un escándalo por lo que el video pues presentaba. Yo incluso cuando empecé a mirar el escándalo lo alcancé a verlo y pues sí, claro, ya ahí logré entender pues por qué todo ese rechazo que se había dado. Entonces, imagínense pues, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los objetivos que incluye la rentabilidad? Aquí dice lo siguiente, dice, vea, fijación de precios en relación con la competencia, variaciones de precios mediante sustitutos, que pueden ser, por ejemplo, descuentos, promociones, rebajas, que permitan influir en la velocidad de compra, la cantidad comprada y otros. Obtención de objetivos cuantitativos financieros, tales como participación de mercado, volumen de ventas, beneficio, retorno sobre la inversión, rentabilidad de dividendo, mejora de la posición competitiva y la imagen del producto, neutralización de los precios de los competidores, ¿cierto? Dentro de los aspectos pues que finalmente se van dando allí, no hay más. Entonces, todo eso son aspectos que finalmente van a sumar para esa rentabilidad, ¿cierto? Y uno dice, sí señor, tiene toda la razón, es cierto. Entonces, esos son, digamos, los aspectos que pues finalmente para nosotros pueden llegar a ser pues muy, muy importantes, ¿no? Por todo lo que eso finalmente entra allí en consideración. Entonces, aquí nos dice que esos costos totales deben integrar los costos ecológicos, los costos unitarios de los productos. ¿Para qué? Para reflejar un costo completo de la utilización de los recursos que han sido transformados para ser ofrecidos al consumidor. Muy interesante eso. Cuando nos habla de los costos ecológicos, entonces es como mirar, bueno, finalmente cuáles fueron los materiales que se utilizaron y qué implicaciones tiene eso a la larga. A la larga puede ser en el mediano plazo, corto plazo o largo plazo según corresponda, ¿sí? Porque de todas maneras yo puedo hacer un producto ecológico a partir de otros productos que representen para el medio ambiente algo desde el punto de vista de un impacto, ¿cierto? Porque normalmente cuando nosotros hablamos del producto ecológico es que yo lo uso, pero ese producto en un amplio porcentaje pues va o no va mejor a atentar contra el medio ambiente, en un amplio porcentaje.
pero seguramente se requirieron algunos materiales ecológicos del medio ambiente para poderlo elaborar. Entonces eso genera un impacto. Eso es como cuando uno, por ejemplo, pues va a preparar una comida y entonces la comida pudo haber quedado muy sabrosa, y puede ser una comida que desde el punto de vista de los ingredientes y de lo que representa para el organismo es muy sano, ¿sí? Productos gourmet, eh, que tienen hasta certificado pues de que no se utilizaron de pronto ningún químico para provecho pues de la cosecha finalmente. Y entonces pues uno ya lleva todos esos ingredientes y entonces uno lo prepara y muy bien, y está muy bien elaborado, muy bien incluso la presentación, y muy sabroso, muy rico, y ante todo que es algo que al organismo le va a sentar muy bien. Pero entonces, ¿cuál puede ser el costo de eso? Pues que finalmente de pronto en la factura del gas, al empezar pues a ya cocinar todas esas cosas, pues representa allí ya un valor reflejado, ¿cierto? Y eso es normal. Entonces, muchas veces uno cuando mira eso del costo ecológico, es eso, ¿no? Es un producto ecológico que no atenta contra el medio ambiente. Por ejemplo, en el ejemplo que yo acabo de dar, supongamos que nosotros montamos un restaurante, pues, de comida totalmente sana, que utilizamos solamente productos que se nos da la garantía de que al ser, digamos, ya en en ese proceso de siembra y cosecha, no fueron, no, o sea, no tuvieron ninguna influencia ni nada que ver con algún agente químico, nada de eso, todo natural, ¿cierto? Normalmente la libra de café, la libra de arroz, lo que sea, tiene un costo mayor al producto normal, que de pronto sí se utilizó el glifosato y otras cosas, pues, según corresponde. Entonces nosotros montamos el restaurante. Entonces ya le estamos dando una garantía al consumidor que es comida sana, ¿cierto? Pero entonces el asunto es que ya uno cuando mira la cadena, listo, los ingredientes son aquí, entonces, ¿de dónde traen el café? ¿De dónde traen los tomates? ¿De dónde traen el arroz? ¿De dónde traen las hortalizas? ¿De dónde traen los granos? Bueno, entonces ya uno puede ir a los sitios a mirar el impacto que genera eso. Y de pronto pues no va a ser un impacto negativo ni nada de esas cosas, porque pues ya estamos hablando de algunas características muy particulares. Pero entonces todo eso entra allí. Y obvio, pues seguramente ahí no vamos a encontrar el popular corrientazo, y tal vez los platos no van a ser platos de 7.000 pesos, porque pues ya estamos hablando de un producto que en el mercado tiene un plus en el costo en comparación con lo que son otros productos que no tengan esa característica que yo he indicado. ¿Sí ven? Entonces, todo eso puede entrar allí. Obviamente que, pues aquí nosotros no nos vamos a meter pues a profundidad con analizar costos, pero sí estamos por lo menos presentando cuáles son las variables que finalmente se pueden llegar a dar dentro de los detalles que finalmente pues son pues como interesantes para tener en cuenta allí, ¿no? Entonces, eso es lo que se va dando, ¿listo? Dentro de todos los aspectos que son importantes para nosotros. Entonces, aquí dice que si no son incluidos los costos ecológicos de manera completa, estos se transferirán a otros productos o a la sociedad en general, siendo un subsidio encubierto que hará a la empresa ineficaz en su comportamiento medioambiental en el futuro. O sea, es como decir que alguien pues tiene que cubrir eso, y entonces de pronto no, finalmente pues a la empresa que incurra en ello, pues de pronto no le va a hacer un bien,
¿cierto? No le hacen pues un beneficio. Ya son, digamos, detalles pues que se presentan ahí. Muy bien, finalmente pues uno puede entender que hay unos costos directos, ¿cierto? Que se le asignan directamente pues al producto, donde uno puede tener en cuenta que forma un papel importante la materia prima, el envase, donde pues voy a almacenarlo, el embalaje igual, la energía, los recursos pues que se utilicen para finalmente pues procesarlo, producirlo. Entonces todo eso pues entra allí, ¿cierto? Y entonces, por lo menos acá nos habla que también es importante tener en cuenta los residuos que se generan cuando se da la producción, ¿sí? Eso es muy importante. Incluso, pues en el último tiempo ha sido muy habitual que dentro de todos esos aspectos que se pueden dar para finalmente fijar un precio, que es del tema pues que estamos hablando, esos residuos se busca la manera de poder aprovecharlos, ¿cierto? Y hay empresas que se puede decir que todo lo trabajan, o sea, no se pierde absolutamente nada. Y entonces, eso, una empresa que tenga esas características, pues es una empresa que finalmente se va a convertir en una organización pues rentable. ¿Por qué? Porque pues imagínense, todo lo reutiliza, todo lo aprovecha, nada se pierde, está vendiendo, el producto alcanza reconocimiento, es un buen producto, es de calidad. Entonces, ahí seguramente lo que la empresa tiene que cuidar es lo que tiene que ver pues con la competencia, porque uno aprende que finalmente, independiente como sean las cosas, ninguna empresa es, digamos, eximida de pronto de que hoy está en la parte de arriba, mañana de pronto en la parte de abajo. Ninguna empresa escapa de eso. El proceso de sostenimiento de una organización, el proceso de que una empresa sea siempre competente, el proceso de que una empresa sea siempre rentable, el proceso de que una empresa tenga siempre ese reconocimiento, además es un trabajo de todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. La empresa no puede detenerse en ningún momento, es de todos los días. Hay que trabajar por eso todos los días. Por eso uno nunca ve en una organización que el departamento de publicidad solamente vaya a trabajar el día que van a sacar un nuevo producto para tener en cuenta la campaña. No, ellos tienen que estar todo el tiempo mirando cifras, mirando cómo están posicionados en el mercado, mirando de pronto la competencia que está haciendo, mirando entonces cómo se vio por allí. Entonces, si es necesario en un momento dado mejorar con alguna promoción o algo, todo eso se mira, ¿sí? Entonces es un trabajo de todos los días. Entonces es un trabajo pues que no termina, y eso es lo que finalmente pues hay que valorar si la empresa está cumpliendo con sus objetivos o no. Cuando se habla aquí de los costos indirectos, dice que son aquellos que deben distribuirse mediante criterios comúnmente aceptados entre los productos fabricados y que no son asignables de forma directa. Entonces, aquí habla, por ejemplo, miren algo importante, los costos de personal, que sea personal subcontratado, por ejemplo, para consultoría, control de normativa, requerimientos medioambientales, todo eso son costos indirectos, ¿sí? Entonces, pues no tienen una incidencia directamente sobre la producción del producto, pero como finalmente muchas veces hay que contratar personal para ese tipo de tareas, entonces eso representa un costo indirecto, ¿cierto? Entonces, eso es un detalle pues que entra allí. Aquí al final dice los costos de mejoras en eficiencia en el uso de recursos energéticos excesivos también son costos indirectos, ¿sí? Entonces, pues es, digamos, la valoración que se hace dentro de el consumo y dentro de todo lo que tiene que ver con todo lo que se presenta ahí. Era lo que más o menos lo que yo les decía ahora. Yo estoy preparando ese alimento, ¿cierto? Con ese producto, pues que es 100% natural.
Y entonces, imagínense que ahí hay un costo que en este caso puede ser indirecto de todo lo que me representa pues el tema de lo que la preparación demandó. Entonces, cómo se ve eso reflejado en una factura de un servicio público más adelante. Entonces, esas son, digamos, situaciones que para nosotros son importantes. Bueno, aquí hay unos detalles que tendremos que ver la próxima sesión, pero ya aquí podemos ir hablando de un trabajo para que ustedes vayan adelantando. Dice lo siguiente: de acuerdo a lo tratado en la sesión de clase, realiza una estrategia para lograr la venta de productos ecológicos de la misma manera o mayor a la que sucede con los productos no ecológicos. Indique si la estrategia va dirigida a todo producto ecológico o es para alguno en particular. Y entonces luego dice entregar el trabajo al enlace de Moodle. Entonces, aquí me interesaría mucho poder ver la percepción ya de manera individual en cada uno de ustedes, para ustedes lograr posicionar un producto ecológico. Como ya sabemos que los productos ecológicos tienen pues esta situación, ¿cierto? Entonces, es conocer qué estrategia podrían ustedes llegar a implementar, qué se les ocurre, qué consideran puede ser, digamos, como lo que debe ser atendido o valorado o presentado pues con un mayor énfasis. Y entonces es importante decir si la estrategia que ustedes construyen sirve para todo producto denominado ecológico, o si ustedes se centran en un producto o artículo en particular al cual se le pueda aplicar esa estrategia. Es muy importante que en primera instancia ustedes lo precisen, ¿no? Y para ya mirarlo, analizarlo, entonces eso es. Ahí eso lo van a entregar en un Word, no es necesario en formato presentación, solamente ahí hacen su Word, y entonces yo genero el enlace de entrega para que ya ustedes entonces lo puedan ¿qué? Tener en cuenta y entonces ya subirlo, ¿cierto? Entonces yo genero el link, ya lo pueden trabajar para que tengamos presente eso, y en la siguiente sesión entonces ya terminamos pues el capítulo que ya nos quedó faltando más bien poco, para entonces tener presente pues las consideraciones finales. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Eso es Dale. un grupo? Sí, hagámoslo de manera individual, Ah, en ¿sí? grupo. ¿Por qué en Profe. grupo? ¿Se siente con más confianza o qué? Obvio, me siento Profe. apenado el error. Dale, Mari, te escuchamos. ¿Hasta cuándo? Profe, pues por lo que dijo ahorita que todavía faltaba un poco sobre el tema, Sí. la presentación se la subimos dentro de 15 días. Sí, yo voy a dar ese plazo de entrega, ¿listo? Igual ya sabemos que entra pues dentro de este consolidado número 3, pero ese sí hagámoslo de manera individual porque yo necesito mirar la percepción de cada uno sobre el tema, la percepción que cada uno va adquiriendo en función, digamos, de lo que tiene que ver con lo que ya hemos trabajado en el primero, segundo y en este consolidado lo que vamos. Entonces, ese vamos a tener, como ya decía la compañera en su pregunta, las 2 semanitas, para terminar nosotros muy bien la próxima clase del capítulo, y ahí vamos pues siguiendo con otras cosas. ¿Listo? Más adelante ya fijamos el que sí va a ser en grupo para que ya ustedes se sigan luciendo como lo han hecho en los otros que ya hemos tenido. Entonces, pregunta, ¿este ya se envía dentro de 15 o cuál es el Sí, que entra? ahora si alguien, este que estoy hablando hoy, este que acabé de decir, listo, o sea, yo lo voy a dejar en un plazo máximo de 2 semanas. Si de pronto alguien lo termina antes y lo entrega antes, no hay ningún problema. No hay ningún problema con eso. Profe, qué pena, no escuché bien. ¿Si es un grupo o no es un grupo? Individual. No, Sí, profe, es en grupo. no, este es individual. Individual porque acabé de decir que me interesa No, mucho profe. poder ver cómo está la percepción de cada uno de ustedes desde lo que venimos trabajando. Que más adelante ya haremos otro en grupo. ¿Listo? Eso es. Así que por ahora sí me da pena con Rubén, pero ten paciencia. Bueno. Vale, profe, gracias. Bueno, una feliz noche para ustedes, que descansen, se me cuidan. Nos vemos en 8 días, que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, adiós, gracias, hasta luego.